Ahí ya pueden mirar la pantalla de pronto. ¿Me está cargando? Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, la grabación también ya le solicitó la autorización, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión pues vamos a hacer un acercamiento a lo que es el tema referente a los proyectos, ¿sí? Se ha denominado este primer encuentro como un CIPAS de evaluación integral de proyectos. Me permito presentarme, mi nombre es Germán López Montezuma, soy el director y tutor del curso. En esta ocasión contamos con un número bastante numeroso de personas inscritas en este curso y esperemos que nos vaya muy bien, porque es un tema muy importante para ustedes. Ya llevamos, creo que 4 o 5 periodos trabajando esta temática. Hemos ido mejorando a medida que va avanzando, formulando de pronto algunas inquietudes, solucionando algunas inquietudes de cursos anteriores y formulando en lo posible soluciones a esos problemas que se pueden presentar. En esta ocasión vamos a trabajar los siguientes tópicos. Primero vamos a trabajar lo que es una definición de proyectos. Segundo aspecto, vamos a trabajar los proyectos y su aplicación. En tercer aspecto, la identificación de los proyectos. Luego vamos a trabajar la clasificación de los proyectos de manera muy rápida, muy puntual. Luego el origen de los proyectos, las fuentes de ideas para los nuevos proyectos, el ciclo de vida de los proyectos y los interrogantes para formular un proyecto. Se había propuesto como tema general las alternativas de solución, y eso miraríamos al final, para proceder a identificar cuáles son las alternativas del proyecto que ustedes ya han seleccionado dentro del foro. Dentro del foro se proponen 3 temas, los grupos ya comenzaron a trabajar y seleccionar de manera grupal esos temas que se van a desarrollar durante el curso. Recuerden que el curso trabaja con una simulación en la herramienta MGA, que esa la haremos en la fase 4, donde ya procedemos nosotros a organizar nuestros datos en esa herramienta. Entonces, primero, el primer tópico, la definición de proyecto. Y he retomado aquí un concepto que trae la cartilla del Departamento Nacional de Planeación, donde se propone y define que un proyecto es un conjunto de acciones que van interrelacionadas, dirigidas a lograr unos resultados, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace tiene un fin, que es el lograr los resultados. Ese fin puede ser transformar o mejorar una situación en un plazo determinado. Quiere decir que un proyecto debe tener un inicio y un fin. No pueden suceder como en algunas ocasiones nosotros escuchamos noticias o damos lectura a algunos documentos donde dicen este proyecto no tiene fin, ¿cierto? Hay proyectos sobre todo apalancados con recursos del gobierno que se consideran como elefantes blancos. ¿Por qué? Porque se hacen grandes inversiones, se propone una planeación de pronto muy efectiva, pero en el momento de la ejecución no se ejecuta, por favor cerrar los micrófonos, las personas que están conectados, y no se ejecuta en el tiempo presupuestado, ¿cierto? Tanto en tiempo cuanto en cantidades, y esos proyectos que de pronto al inicio se fijaban con un monto determinado, se incrementa ese monto, ¿sí? Y no se finalizan. Entonces hay grandes ejemplos a nivel nacional sobre ese tipo de situaciones que nosotros como futuros especialistas en proyectos debemos analizar y ser las agentes, las personas profesionales que en nuestras regiones podemos solucionar ese tipo de situaciones. Gratificante es cuando a los grupos de estudiantes de nuestra institución los vinculan a los diferentes organismos del Estado para que formulen los proyectos. Hemos tenido muy buenas experiencias con estudiantes que se han destacado en sus regiones porque verdaderamente están desarrollando proyectos muy eficientes. Ahora, los proyectos y su aplicación es el otro tema. Entonces tenemos aquí que hay
una clasificación de proyectos de acuerdo a su aplicación. Hay proyectos de inversión. En cuanto a la inversión, puede ser inversión pública o privada o mixta, ¿cierto? De ese tipo de proyectos se pueden ejecutar, realizar y proponer. Proyectos de investigación, que es lo que nosotros cuando estamos desarrollando un trabajo o formación académica, por lo general desarrollamos proyectos de investigación, ya sea por generación de conocimiento o por aplicación de conocimiento. Entonces esas son las famosas opciones de grado. Cuando el estudiante va a las instalaciones nuestras y manifiesta cuáles son las opciones de grado, primero que todo nosotros les proponemos que existen proyectos de investigación, bien sea de generación de conocimiento, cuando el estudiante hace una investigación sobre un tema desconocido o que quiere ampliar ese conocimiento, o de aplicación de conocimiento, cuando el estudiante dice yo quiero hacer un proyecto aplicado en una X empresa, en una X organización, en una organización, y entonces así hacer la aplicación de unos conceptos. Y la otra opción, que de pronto ya la habrán escuchado ustedes, es la monografía. La monografía es resultante de un dominio de una temática, y desde esa temática entonces se proponen algunos aspectos relevantes teóricos basados en las fuentes documentales realizadas. Ese es en cuanto a proyectos de investigación, que nosotros, como repito, estamos ya en la fase de finalización de nuestra especialización, nos interesa mucho conocer. Hay proyectos empresariales también cuando es la generación de empresas, de negocios, a través de una idea de negocios, se puede proponer ya una empresa puesta en marcha y es ahí donde de manera conjunta podemos salir al mercado laboral con una nueva propuesta de generación de empleo, ¿cierto? Proyectos de ley, que son los que se hacen en el Congreso, ¿sí? O en las Cortes, había los proyectos de ley. Y proyectos de desarrollo son los que, por lo general, en nuestras regiones se trabaja mucho desde el sector público. Bueno, todo ese tipo de situaciones nosotros las tenemos, siempre debemos tenerla en cuenta. ¿En qué aspecto, en qué temas que vamos a trabajar? Seguidamente, entonces, nosotros aquí tenemos otra situación de análisis. Otro tópico que vamos a trabajar. La identificación de los proyectos. Este tema tiene que ver con esta secuencia de qué hacen los proyectos, cómo se identifican. Aquellos que tienen ya conocimiento, porque yo he mirado que dentro de su perfil profesional han desarrollado y forman parte ya de equipos de proyectos, de gestores, deben recordar entonces que todo parte de una necesidad o una oportunidad. Por eso cuando a ustedes se les solicita dentro del foro hacer un flujograma del marco lógico, la recomendación que se les hace a los grupos es que partan de una necesidad o de una oportunidad. No como la falta o ausencia de, no, sino como una necesidad latente, una oportunidad de negocio, ¿cierto? Todo eso forma parte entonces de un proyecto. El proyecto, el marco lógico dice identificación de actores, alternativas, objetivos, pero todo debe partir de una necesidad. Si no hay necesidad, diríamos, no hay proyecto, ¿cierto? Hoy en día las instituciones comerciales nos generan esas necesidades, nos crean las necesidades en las comunidades. Esa es otra situación. Pero entonces la base fundamental es el proyecto como tal, que parte de una necesidad. Esa sumatoria esa sumatoria de proyectos se considera programas. Entonces van los programas de gobierno. Cuando los líderes políticos dicen vamos a proponer nuestro programa de gobierno, deben afrontar y trabajar con propuestas para los diferentes frentes, ¿cierto? Si voy a la salud, aquí dice ejemplos de salud, entonces proyectos relacionados con la salud, que vamos a dar origen a una clínica, vamos a mejorar un puesto de salud, que vamos a comprar unos nuevos equipos, que vamos a prestar un mejor servicio. Todo eso está enfocado al propuesto, al proyecto de salud. Y ese forma parte de un programa. Pero el dirigente, el líder político no puede dedicarse solo a un sector. Él, como trabaja, tiene una visión periférica de muchos aspectos. Entonces él dice también vamos a proponer en la parte de educación, vamos a proponer esto. Y de igual manera se formulan proyectos educativos. En la parte de generación de empleo, listo, proponemos. En la parte del agro,
en la parte de electrificación, y así van armando sus programas. Esos programas son un conjunto de proyectos, que esos programas sectoriales o regionales o territoriales, una vez los condensan, forman parte de los planes, ¿cierto? Y los planes, se puede haber un plan de desarrollo municipal, departamental o nacional, pero todo eso es una articulación. Desde el proyecto va al programa y luego va a la sumatoria de todos los programas que se hacen realidad a través de los proyectos. Esa es la identificación de lo que es un proyecto y cómo se pueden estructurar. La clasificación de sus proyectos, entonces puede ser por la naturaleza, por el fin o por el área, ¿sí? Esos son los tres elementos que dentro de la guía del Departamento Nacional de Planeación nos da a conocer estos tres elementos. Entonces, aquí se trae una estructuración muy sencilla para que nos demos cuenta dónde podemos nosotros trabajar en nuestra área como gestores de proyectos, como especialistas en gestor de proyectos, las áreas. Es bueno conocer esto. Repito, muchos ya lo conocen. Recordar. Listo, vamos a recordar entonces. Por su naturaleza, el proyecto puede ser dependiente, independiente o mutuamente excluyente. Muy sencillo. Dependiente, pues ya nos da la palabra mismo, nos permite a nosotros hacernos una idea dónde puede considerarse un proyecto dependiente. Supóngase, yo tengo mi caso particular, yo digo voy a ser especialista en gestión de proyectos. Hace un año atrás, esa era mi intención. ¿Qué debía hacer? Entonces yo tenía que aprobar primero los créditos del primer periodo, 12 o 13 créditos, listo, el primer periodo. ¿Qué debo hacer ahora? Aprobar los créditos del segundo periodo, completar mis 25 créditos, pero no me puedo graduar. Depende de qué que yo sea especialista. Depende entonces de que yo tome la opción de grado, que puede ser la investigación, los créditos de maestría o lo que usted estime conveniente, lo que la institución le oferta como opción de grado. Pero ese es un proyecto, mi proyecto es ser especialista, pero depende de esos elementos. Hay proyectos independientes, esos no van a tener ningún tipo de restricción, ¿cierto? Vamos a hacer proyectos independientes. O mutuamente excluyentes, de igual manera, no tienen restricciones. Por su área, pueden ser productivos, de infraestructura económica, de infraestructura social, de regulación y fortalecimiento, de mercado y de apoyo de base. Listo, por la área. Ahí estamos la clasificación. De acuerdo con el fin buscado, entonces ya sabemos los tres elementos que se pueden dar aquí: inversión pública, privada, inversión social o mixta. Ahí están las clasificaciones, o no es un recorderis de aquello que nosotros ya conocemos. Ahora, el origen de los proyectos. Entonces aquí esta lámina sí es muy importante tenerla clara, que todo nace de una idea. Aquí está el muñequito que se le prendió la luz, como se nos puede prender la luz a nosotros todas las mañanas cuando nos levantamos. Tenemos una idea y nuestra idea que la tengo, quiero hacerla realidad. Que puede ser de corto, mediano o largo plazo, pero tengo la idea y comienzo a madurar esa idea. O sea que todo parte de una idea. Esa idea, como dice aquí la lámina, puede ser fruto de una inspiración, ¿cierto? Hay gente que es muy pilosa para generar ideas de negocio, y formulan ideas de negocio, ideas para solución de problemas, son muy hábiles para eso, ¿cierto? Muy hábiles, tienen mucha competencia en cuanto a esa inspiración. De una oportunidad, entonces, siempre retomo aquí este ejercicio, que mientras, supongamos, en una manifestación de reclamación, en esa fórmula, en esa manifestación de reclamación, supóngase el día de hoy, hay una manera del transporte, una manifestación grande, listo, en contra de una disposición. Mientras unos están reclamando, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, mientras unos se están reclamando, hay otros que miran una oportunidad de negocio. Y en esas manifestaciones, como hay gran cantidad de gente, hay gente que les está ofreciendo agua, tapabocas, banderas, una cantidad de elementos le ofrecen, ¿cierto? Y esas oportunidades que mira la gente en ese tipo de eventos.
que a no todos nos fluyen esas ideas, no todos nos fluyen, ¿cierto? Sino que nosotros decimos, mire cómo reclaman, mire cómo hicieron, mire esto. Pero mientras están un grupo de personas como nosotros mirando desde la barrera qué es lo que está pasando, hay otro grupo que está aprovechando y tiene una oportunidad ahí para generar sus ingresos. La conceptualización, entonces, también, cuando ya usted hace un análisis de unas fuentes bibliográficas, un barrido de una teoría, autores, mira temas específicos desde su perfil profesional, oportunidades que le puede generar ideas, proyectos, entonces ahí ya viene desde la conceptualización. La necesidad de resolver una problemática, entonces la comunidad, por lo general, siempre estamos nosotros quejándonos de una situación, ¿sí? Siempre. Por la mañana salimos de nuestro hogar y nos encontramos con que van a hacer una obra civil. Aquí hay una obra en este territorio, en este sector. ¿Qué sucede? Como hay una obra, se genera un impacto. Entonces, lo primero que nosotros decimos, pero aquí hace falta que se tenga en cuenta el tráfico de tanta gente que va a pasar por este lado donde ustedes van a hacer la obra y tienen que comenzar a buscar la solución de esos problemas. Y así es como se van generando los proyectos que buscan resolver esas necesidades. Necesidad de cubrir huecos de conocimientos cuando hacemos la investigación, como ya lo miramos hace un momento. Esas son la génesis de los proyectos, la idea. Esas ideas pueden ser abstractas, imprevistas, caóticas, permanentes. Esa es la generación de las ideas. ¿Cómo se van a generar ideas? Que hay que madurarlas. O hay otros que es que tengo una corazonada y por aquí me va a ir muy bien. Perfecto. Puede ser que tenga éxito. Pero cuando uno se apalanca en un grupo de personas y profesionales, lo hace de manera técnica, por lo general esas ideas perduran, ¿cierto? Y son sostenibles en el tiempo. Ustedes se dan cuenta ya a partir del día domingo, ya comienza septiembre y está la propaganda. Se llegó septiembre, viene diciembre. ¿Qué sucede en el comercio? Como ya llega septiembre, entonces comienzan a aperturar nuevos negocios, nuevos mercados, ¿cierto? A atraer mercancía y dicen, no, esta es una gran oportunidad, desde este momento vamos a comenzar a abastecernos de mercancía para vender en una época que la gente compra mucho. Pasa el mes de enero, ya no se vende, se cierra. Entonces, ese tipo de ideas se pueden presentar, ese tipo de alternativas de generación de negocios. Entonces, nosotros tenemos que siempre tener un concepto técnico para hacer que esas ideas se conviertan en proyectos que sean sostenibles y perdurables en el tiempo, que no sean aquellas inspiraciones de la noche a la mañana que pueden generarnos una opción de ingresos, sí, pero a largo plazo no son sostenibles. Entonces, para generar las ideas, existen unos interrogantes. Siempre nos podemos formular unos interrogantes, unos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué necesidad se va a satisfacer? Mire qué importante es solucionar o encontrarle una respuesta a este interrogante. ¿Qué necesidad voy a satisfacer con mi idea? Tiene tres temas: agricultura, tenemos energía eléctrica y tenemos analfabetismo. Listo, esos son los temas globales, como les he dicho de pronto en algunos foros. Esos son los temas globales que se proponen. Pero de ahí ustedes deben en grupo comenzar y cuestionarse qué voy a satisfacer, qué es lo que busco con mi proyecto, ¿cierto? Yo puedo en la parte agrícola proponer un proyecto para evitar la intermediación en el suministro de insumos. Listo, ahí lo propongo y busco la opción. Listo, entonces estoy buscando una necesidad y cómo satisfacer esa necesidad. En la parte del analfabetismo, de igual manera, voy a construir una edificación que me permita a mí generar espacios académicos de cualificación y de capacitación. O adapto el que tengo, o busco otro mecanismo. Por lo general, la gente hoy en día trabaja mucho las nuevas tecnologías, los espacios de las TIC. Entonces, ahí se dice, no, se puede hacer virtual. La alfabetización hoy en día se puede hacer virtual. Si hace años atrás se hizo a través de la radio, ¿por qué hoy no se puede hacer a través de la tecnología? Listo.
Pero ahí viene otro problema. Somos analfabetas en el manejo de las tecnologías. No todos tenemos esa competencia que tienen otros para manejarla. Entonces tenemos que procurar nosotros también capacitarnos en el manejo de eso y salir de ese analfabetismo tecnológico. Listo, ahí están las opciones. Entonces, ¿cuál será la localización o ubicación? Otra pregunta. El sitio donde lo voy a desarrollar mi proyecto. ¿Por medio de qué servicio o producto? Entonces ya sea presencial, virtual, voy a trabajar una bodega para insumos para los agricultores, voy a utilizar un nuevo método a través de los paneles solares para generar energía a las regiones que no están interconectadas, que por nuestra situación geográfica son una cantidad muy grande. Voy a buscarlo en el alfabetismo, cómo solucionar. Entonces ahí, ¿por qué medio o producto voy a encontrar solución a esa necesidad? ¿Cómo determinar el precio? Aquí ya entonces nosotros tenemos que comenzar a trabajar con costos, ¿cierto? Con los costos. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale aquello? ¿Qué impuestos debo pagar? ¿Cómo debo pagarlos? ¿Cómo puedo pagarlos? Entonces de ahí ya comienzo a trabajar con el precio. En un evento que tuvimos con un grupo de artesanas hace un poco atrás, unos meses atrás, les manifestaba que cómo ellas obtienen el precio de un producto que van a ofertar. Entonces, no lo hacen de manera técnica, ¿sí? No, es que en el mercado vale 10.000 y yo creo que a 9.000 pesos se me vende. No se hizo de manera técnica, entonces puede ser de que en ese momento la persona que está ofertando ese producto esté perdiendo, ¿cierto? Esté perdiendo. Si en el mercado están 10.000, puede ser de que como producen en serie, en cantidad, les beneficia y les da la oportunidad de que ese artículo cueste 10.000 pesos. Pero nosotros como la producción nuestra es muy artesanal, puede ser de que saquemos unos 5 o 6 productos máximo. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros costos van a ser más altos que los otros. Entonces, ahí tenemos que comenzar a hacer ese tipo de análisis para la revisión del precio. ¿A quiénes va dirigido el proyecto del mercado? De igual manera, el sector al cual yo voy a trabajar, el proyecto, el mercado, definirlo claramente. ¿Cuándo comenzará el proyecto? Viene el cronograma. El proyecto como tal tiene un ciclo, los proyectos, todo proyecto tiene un ciclo de vida. Ese ciclo de vida comienza en planificación, pues todas esas etapas, y eso es que nosotros vamos a trabajar a través de un cronograma. Si lo hacemos con proyectos de gran envergadura que manejan recursos del sector público, con mayor razón debemos ser muy serios en el manejo de los tiempos, porque eso generan sobrecostos y eso nos perjudica a nosotros. ¿Con qué recursos se cuenta? De igual manera, ya miramos que de acuerdo a la clasificación anterior, es necesario definir qué recursos son los que vamos a requerir para la solución de nuestro problema a través del proyecto. Y la identificación de la alternativa, que es lo que vamos a mirar como temática al final de esta presentación. Fuentes de ideas para proyectos. Entonces, si es bien conocido que nosotros hay alguien que tiene un bombillo que se prende todas las mañanas y que son muy hábiles para la generación de ideas de negocios que nos superan en esos aspectos, ellos quieren decir que hay unas fuentes que nosotros nos podemos utilizar para la generación de esas ideas. Y vamos a mirar entonces las fuentes. Entonces tenemos la invención, mire cuántos inventos se han eh, dado origen en el mundo, muchos inventos, ¿cierto? Interés personal o hobbies, de igual manera. La observación de ausencias, siempre cuando uno sale de pronto de paseo con la familia, va a encontrar y hace esa observación y esa observación le permite que el bombillo de las ideas se prenda. O mira que en X sector están desarrollando este proyecto bajo estas condiciones y usted dice, yo tal vez lo puedo mejorar. Qué buena idea esa, yo la puedo mejorar incluso. Ahí viene entonces la observación. Nuevos usos para las cosas ordinarias. Entonces, ahí es donde nosotros podemos reutilizar muchas cosas de las que usamos, ¿cierto? A diario. La deserción del empleo actual, por lo general, cuando
los seres humanos o nosotros quedamos sin empleo, pues muchos buscamos las fuentes de ideas. Siempre queremos hacer algo para generar esos ingresos y buscar nuevamente ese nivel de vida que de pronto atraíamos y que el rato menos pensado se nos terminaron esas posibilidades. Entonces vamos con los negocios, ¿cierto? Las tendencias sociales, ya miramos que la parte de los casos típicos de los negocios que se abren, se aperturan entre septiembre, octubre y noviembre para lograr unos beneficios en diciembre. Deficiencias de la competencia, también es importante. A veces la competencia no nos brinda solución a todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces nosotros ahí contamos también con una gran posibilidad para generar nuevos proyectos. Aquí está el ciclo de vida de los proyectos. Entonces tenemos la programación, la identificación como tal, la factibilidad, la financiación, la ejecución, la evaluación y el registro. Eso ya es en el campo del sector público, ¿no? La programación, la identificación, pero todo, como les decía hace un momento, parte de una necesidad. Los proyectos no se van a llegar, como por ahí miraba yo a través, dice la matriz de interesados o el grupo de interesados. Sí, ellos son los grupos de interesados que nos van a permitir estructurar la idea que traíamos para formularlo como proyecto, ¿cierto? Ellos nos aportan. Si usted va de una comunidad y hace un cuestionamiento de cuáles son las necesidades, sí, hacen grandes aportes, pero usted tiene que tener una idea clara de una temática de trabajo. Por eso es que se propone una temática y de esa temática usted proponga una solución. Cuando usted propone la solución, usted hace la consulta con expertos, con aliados, con beneficiarios, con detractores y comienza a depurar esas ideas, ¿cierto? Pero yo no puedo llegar con una idea y decirle, bueno, comunidad X, vamos a trabajar con esto. La gente va de pronto a rechazar o a aceptar. De primera mano, por lo general, rechaza. Y se me cae todo un andamiaje que traía estructurado de un proyecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hice esa observación de una necesidad y comencé sí a trabajar con una comunidad para estructurarla. Fases para la formulación de proyectos. Entonces, dentro de la fase de programación, tenemos la planificación como una fase fundamental. La fase de identificación y análisis, entonces hacemos un diagnóstico de la realidad, que es lo que se está solicitando en la primera actividad, ¿no? Tengan en cuenta que para formular las propuestas de los participantes en la matriz, deben hacer un análisis real, ojalá en lo posible, de datos estadísticos y que esos datos sean tomados de fuentes verídicas, ¿no? Fuentes que verdaderamente se puedan tomar como soporte de lo que estamos hablando. Análisis de participantes, también, quiénes son los participantes, quiénes son los beneficiarios, quiénes serán los inversionistas, quiénes son los ejecutores, quiénes son los detractores, ¿cierto? Todo eso es importante. Los problemas, luego pasamos a los problemas, donde miraríamos un poco lo que es el árbol de problemas, cómo se estructura un árbol de problemas, bajo qué condiciones, cómo se define una causa de un problema, ¿sí? Cómo se puede definir o establecer un efecto del problema y qué es un problema. Repito, un problema no es la falta o ausencia de, eso no es un problema. Cuando vamos a adentrarnos ya en la parte del árbol de problemas, vamos a tener en cuenta unas definiciones muy claras y vamos a recordar un poco cómo se estructuran los problemas. Esos problemas nos permiten formular las posibles soluciones, ¿cierto? Del árbol de problemas vamos a encontrar las posibles soluciones. Entonces formulamos acciones o objetivos que van a dar posible solución a los problemas. Entonces ahí hablaremos de objetivos específicos y objetivo general. Análisis de estrategias. Si ya tengo mis objetivos, yo digo, voy a solucionar este problema a través de esta acción. Por ejemplo, en analfabetismo, yo digo, me propongo disminuir en un 20% el analfabetismo de la región X. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de talleres, a través de una nueva estrategia pedagógica, ¿cierto? Listo. Hice mi estructura de árbol de objetivos.
Desde esa estructura yo puedo analizar las estrategias o las alternativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir, voy a hacer una actividad presencial. Entonces, la actividad presencial, ¿qué requiere? Requiere que tenga un establecimiento definido, que ese establecimiento comienzo yo a analizar cuánto me cuesta, cuál es la distancia para desplazamiento, todas esas pros y contra de esa oferta que estoy haciendo para el analfabetismo. ¿Qué sucede? De pronto por allá hay otra estrategia, le dicen, ¿y por qué no lo hace virtual? Ah, listo, hagámoslo virtual y ahí comenzamos a analizar esa otra opción y de igual manera a filtrar, a ver cuál de las dos opciones o las dos situaciones es la más conveniente para el proyecto. Fase de diseño, entonces conocida como estudio de factibilidad, ¿cierto? Viene el árbol de problemas, vienen las implicaciones de la viabilidad, del análisis de implicados, ¿cierto? El análisis de implicados, vamos a trabajar mucho sobre eso también. Programación de actividades, a ver quiénes son los que van a intervenir y bajo qué responsabilidades van a desarrollar el proyecto. La elaboración de presupuestos, tanto en cuanto a tiempo y a cantidades, a costos, a insumos, a todo lo que haya necesidad de involucrar en el proyecto, que no se nos quede nada. ¿Por qué razón? Porque a veces los proyectos son muy bien estructurados, muy bien organizados, pero tuvimos una falencia en el presupuesto y algo insignificante a veces, el papel, ¿sí? El papel para hacer impresiones, que para muchos proyectos es que el proyecto es de 3.000 millones de pesos, sí, perfecto, el proyecto es de 3.000 millones de pesos, pero usted de pronto no tuvo en cuenta algo tan insignificante como unas resmas de papel, que eran necesarias para hacer unas impresiones y entregar unos informes. Como no lo tiene presupuestado, ¿qué debe hacer? La persona que esté ejecutando debe de pronto sacar de su bolsillo y colocar ahí o modificar los rubros, y ahí viene la problemática que se puede presentar si es del sector público, porque el sector público es muy estricto en cuanto al manejo de sus presupuestos. Por eso es que es importante tener en cuenta esta situación. Y la financiación, pues no es más que ya sabemos cómo se va a financiar con recursos del sector privado, recursos del sector público, con aportes de ONG. Todo eso puede presentarse en la parte de financiación. Y en la evaluación se va a mirar la viabilidad y factibilidad del proyecto, desde lo financiero, desde lo económico y desde lo social. Financieramente el proyecto puede ser excelente. En cuanto a economía, excelente, pero en cuanto a lo social puede generar unos impactos muy delicados, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a analizar durante el desarrollo del curso. En el sector público, entonces, tenemos, como estamos trabajando con nuestros proyectos que requieren apalancamiento con recursos del sector público, entonces tenemos aquí el caso de los proyectos de inversión pública. Ya sabemos que un proyecto es único, ¿cierto? Es un conjunto de actividades que van interrelacionadas y es único, que tiene un tiempo determinado. Si estamos hablando de este periodo de legislación, diríamos, los proyectos se deben programar desde el 2002, el 2022 hasta el 2026. ¿Por qué? Porque son 4 años. ¿Y por qué 4 años? Porque es el periodo de la presidencia actual, supongamos. Listo. Entonces tiene un tiempo. Todos los proyectos deben enfocarse a ese tiempo. Pueden ser de un año, de 6 meses, pero el mayor proyecto, supongamos, va a 4 años. Listo. ¿Hay una razón de peso? Listo. Que no, que yo puedo comprometer recursos hasta más allá. Perfecto. Si hay una norma, si está establecido, puede comprometer recursos hasta más allá. Pero lo ideal sería hacerlo por ese tiempo. El ámbito geográfico específico, definir dónde voy a desarrollar el proyecto. Y para ello vienen todos esos aspectos que analizamos cuando dijimos los proyectos parten de necesidades locales, territoriales, nacionales, ¿cierto? Desde ahí se parte. Si usted hace ese análisis, perfecto, puede formular un proyecto de manera adecuada. Qué difícil es cuando usted toma un proyecto que está formulado para una región muy distinta a donde usted vive. Supóngase,
vamos a formular un proyecto para un sector geográfico de clima frío. Y tomo como referente la producción de un proyecto de producción de un proyecto de clima cálido. Entonces ahí hay un desfase, porque estoy fuera del ámbito geográfico específico, ¿sí? Y ahí viene el fracaso. No, que es posible, no es posible, porque hay factores exógenos que nos impiden, ¿sí? Hay cosas que nosotros no podemos manejar y nos impiden. De ahí se formulan las actividades, se proponen objetivos, los beneficiarios del proyecto, eso es muy importante tener en cuenta. ¿Cuál es el grupo de beneficiarios del proyecto? Este grupo. Pero también hay que analizar cuál es el grupo de personas que vamos a impactar con el proyecto. Sucede que hay un caso específico de un relleno sanitario que se requería en un municipio. Listo, el municipio requería el relleno sanitario, se propone el proyecto, muy bien logrado, y se dijo en este sector se va a ubicar el relleno sanitario, pero no se tuvo en cuenta al vecino del lote donde se iba a trabajar el relleno sanitario. Y el vecino del lote, pues obviamente se va a ver impactado, puede ser un detractor y puede detener el proyecto y congelar. Todo un proyecto muy bien logrado, por no haberlo tenido en cuenta, no analizar esa situación, puede paralizar un proyecto. El contexto y que sea interdisciplinario. Un proyecto requiere de muchas organizaciones, de muchos profesionales, por eso hoy en día se hace equipo de gestores de proyectos. Ustedes saben que anteriormente, sobre todo en las obras civiles, cuando se proponía una solución a un problema, estaba el ingeniero y el maestro, jefe de obra y los obreros, los operarios. 3 personas. Con eso, o con 3 roles, con esos roles, perfecto, se hacían grandes obras. Como se ha ido perfeccionando, nos damos cuenta que esas obras van generando impactos. Entonces ya viene el ingeniero ambiental, que es el que revisa los impactos ambientales que se puedan presentar. Viene otra situación, no solo son impactos ambientales, hay impactos sociales. Entonces se requiere un psicólogo, una trabajadora social. Anteriormente no era eso, ¿cierto? Anteriormente solo era el ingeniero, el maestro o jefe de obra y los operarios. Hoy en día no, hay un equipo multidisciplinario o interdisciplinario que está trabajando en torno al proyecto como tal. Así sea una obra muy sencilla, de la obra civil muy sencilla, pero se requiere un equipo. Es por eso que se los invita aquí dentro del curso a trabajar en los foros de manera colaborativa entre 5 personas. No nos desmotivemos, es difícil, es verdad, es difícil. A veces no tenemos el tiempo suficiente o la cultura para estar aportando y hay muchas cosas de análisis, pero tratemos en este momento de modificar esa ideología de que yo no, con él no trabajo, ¿no? En un momento determinado nos va a tocar trabajar con personas que no son de nuestro agrado, pero por el proyecto vamos a tener que ceder y comenzar a hacer más grupos de impacto en las regiones por la formulación de proyectos muy adecuados. Interrogantes para formulación de proyectos. Ya miramos unos interrogantes para ideas, para generación de ideas, ahora para la formulación de proyectos. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cuál problema se soluciona con el proyecto? Entonces, situación a transformar. Miren, esas son preguntas con sus respuestas que nos permiten a nosotros reflexionar. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué quiero hacer? Naturaleza del programa del proyecto. ¿Qué quiero hacer? Tengamos en cuenta que hoy los planes de gobierno están orientados desde los objetivos de desarrollo sostenible y esos objetivos, con base en el potencial de cada región, se proponen los proyectos. Entonces yo no puedo, repito, proponer un proyecto que no esté dentro del plan regional, proponer un proyecto que no está articulado con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Eso, pues, me lo rechazan de primera mano, ¿cierto? Entonces, si se prueba, se tendrá que hacer un mayor esfuerzo y no es lo ideal. ¿Para qué se quiere hacer?
objetivos y propósitos. ¿Para qué quiero construir un puente si en mi región no hay río? Buena pregunta, ¿cierto? Quiero hacer un puente, pero ¿para qué quiero hacer un puente si en mi región no hay un río? No, es que yo quiero hacer un puente para evitar que la comunidad tenga que desplazarse tantos kilómetros para llegar a este otro punto. Puede ser posible, entonces, como un mecanismo de disminuir un poco el tiempo de traslado. Pero, por ejemplo, hay proyectos que se proponen en los diseños, diga usted, de una vía, porque va a beneficiar el terreno en el cual yo tengo. Entonces, vámonos, llevemos la vía por allá. No, estamos perjudicando de pronto a unas regiones, a otros sectores, ¿cierto? Debemos ser conscientes de todo eso que se nos puede presentar en cuanto a esos cuestionamientos que estábamos formulando. ¿Dónde se quiere hacer? Muy bien, la localización física y la cobertura espacial. ¿Cómo se va a hacer? Actividades y tareas, métodos y técnicas, o sea que los proyectos no se pueden tomar como base o modelo de una región geográfica distinta a otra región, porque cada uno tiene sus características, ¿cierto? Sus métodos. ¿Cuándo se va a hacer? El tiempo. Aquí hay que tener muy en cuenta el tiempo, proponer actividades que sean fáciles de cumplir, ¿cierto? Actividades que no tengan de pronto un control, son imposibles incluirlas en el proyecto. ¿A quién va dirigido? Entonces, destinatarios o beneficiarios. Es importante analizar ese tipo de personas que vamos a implicar con nuestro proyecto, a impactar. ¿Quiénes lo van a hacer? Talento humano. Ya les hacía énfasis en el equipo que va a trabajar en el proyecto. En la obra civil ya no solo es el ingeniero, el maestro y el operario, no, hay otro grupo de personas que las debemos involucrar y tenerlos en cuenta. ¿Con qué recursos se va a hacer? Entonces ya tenemos los materiales financieros, tenemos tiempo y otros elementos que van a involucrarse dentro del proyecto. ¿Y con qué recursos se va a costar? Si son eh, con apalancamiento del sector público, privado, ONG, o vamos a tener mano de obra, tantas opciones que se nos brindan hoy en día para estructurar adecuadamente los presupuestos. El famoso marco lógico, que es la base fundamental para la formulación de proyectos, sobre todo cuando se trabaja por objetivos. Ustedes saben, el Departamento Nacional de Planeación adopta el marco lógico para la estructuración de los proyectos que requieren apalancamiento del sector público. Y desde ahí estructura la herramienta de la matriz general ajustada, desde esta base, ¿cierto? La base del marco lógico. Entonces, primero que todo, el problema. Ese problema que es objeto de un proceso donde uno comienza a trabajar con las causas y consecuencias, ¿sí? Esto nos permite a nosotros plantear un problema que por lo general se hace a través de una pregunta, ¿sí? Una pregunta, repitiendo aquí nuevamente que no es una falencia o una ausencia de. Hay que saberlo redactar. Ya traemos una temática, eso sí, ¿cierto? Una temática propuesta. Y desde esa temática se procede a definir un problema. Usted puede definir un problema X. Hay otro grupo que puede definir sobre la misma temática otro problema. En una misma región, varios problemas, varios árboles de problemas. Y eso es lo que se puede generar con este tipo de estructuras, posibles soluciones. Vamos luego a los análisis de involucrados. Análisis de involucrados en el problema como tal. Entonces, los problemas afectan a determinados grupos poblacionales, sociales y entidades. Hay que caracterizar dichos actores. Y es lo que están haciendo ustedes en esta primera fase, ¿cierto? Cada uno de los integrantes del grupo, de las 5 o 4 personas que están integrando el grupo, dicen, yo tomo el rol de, en el proyecto, beneficiario, inversor, detractor, ¿cierto? Y lo que van a ir a trabajar ahí, toma ese rol y propone unas soluciones en esa matriz. De ahí viene el análisis de objetivos. Entonces, desde el problema, generado como tal, estructurado,
se proponen los objetivos, que son acciones que permiten una posible solución al problema detectado. De ahí, de los objetivos, decíamos hace un momento, vienen las alternativas. Entonces, alternativas para buscar solución al problema desde esos objetivos. Recuerden que yo les decía, lo hacemos presencial, virtual, a través de cartillas. Si se va a hacer en el caso de la energía, lo hago por luz solar o por eólica, ¿cierto? Lo que ustedes estimen conveniente trabajar, distinto a la generación eléctrica, ¿sí? Que se hace por la interconexión, ¿no? La interconexión eléctrica, no. Vamos a buscar otra posibilidad. Hay compostaje, tantas cosas que hay, tantos métodos hoy en día son los métodos emergentes, ¿cierto? Que nos permiten a nosotros esa generación de energía, que pueden ser más costosos, sí, pero puede ser una solución dado las condiciones geográficas que tiene nuestro territorio. Entonces, ahí nosotros proponemos esas alternativas. Y de ahí sí estructuramos el marco lógico. El marco lógico con esa estructura, esta matriz, que nos permite conocer con una lectura tanto horizontal como vertical. Vamos de unas actividades, de unos productos, unos propósitos y un fin, medios a través de unos indicadores, de unos medios y de unos supuestos, unas posiciones que hacemos en torno a la posible solución del problema. Análisis de los participantes, que es lo que están desarrollando ustedes. Entonces aquí se ofrece un panorama de todas las personas que están inmersas en el proyecto. Esos grupos y las organizaciones que de alguna manera están relacionadas con el proyecto, ¿cierto? Por eso hay una discusión, no puede ser en un escritorio sentados y ahí construyendo y trabajando, no. Hay que hacerlo con un trabajo de campo por lo general, focus group puede hacer, ¿cierto? Hay muchas estrategias y temáticas para trabajar y ofrecer un panorama de todas las personas que están trabajando el proyecto. Si usted hace un cuestionamiento, un sondeo, una reunión, usted se va a dar cuenta que de pronto X persona o X comunidad, usted no la había tenido en cuenta para su formulación del proyecto y que puede ser beneficiaria, ¿cierto? O que impacte el proyecto. Entonces es conveniente hacer ese análisis, esa secuencia. Se puede incorporar los intereses y expectativas de las personas y grupos que pueden ser importantes para el proyecto. Todos de manera mancomunada vamos a trabajar en el proyecto, sobre todo en los proyectos del sector público, ¿sí? Ojalá todos estuviéramos inmersos en este tipo de eventos para lograr unas buenas soluciones a nuestras necesidades. Cuando hablamos de alternativas, aquí la gráfica nos dice, se refiere a caminos, ¿cierto? Caminos que nos llevan a la solución del problema. A la persona que se le prendió el bombillito en la mañana, puede ser de que encuentre una alternativa de color naranja. Ay, mire, yo me voy por acá. Y propone y sostiene y él está convencido que por ahí está la solución. Obviamente de manera técnica, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a trabajar esa solución. Pero viene otro y dice, no, yo pienso que nos vamos por el lado de la flecha color amarillo, que es más el tiempo que vamos a utilizar, pero vamos a la fija, ¿cierto? No vamos a improvisar nada, vamos a la fija. De pronto nos demoramos un poco más de tiempo, hay que hacer una inversión más en costos, pero es exitosa y está comprobada. Y así sucesivamente podemos ir encontrando alternativas de solución a nuestro proyecto y aquí a nuestra necesidad. Y aquí está, esta gráfica nos permite interiorizar sobre eso, sobre los diferentes caminos o direcciones que pueden presentarse como solución de los problemas que tenemos en las comunidades. Para eso hay que hacer un análisis de las alternativas. Entonces hay que identificar posibles cursos distintos de acción. Ya la gráfica lo tiene ahí. Y aquí en estas flechas, con mayor razón, en la figura con las 4 flechas, nos vamos a encontrar entonces 4 caminos para encontrar la solución a los problemas en este caso. ¿Cierto? Viernes 8 de la noche ustedes en silencio, nada.
Perdón, Sí, cerramos el micrófono. repito, Cerremos, el ya título. vamos a terminar esta sesión. Cerremos el micrófono un minutico. Monitoreo predictivo para el mantenimiento de sistemas fotovoltaicos en PICNICs. Por favor, cerremos el ¿Tienes micrófono. datos previos? Sí, Aplicar criterios de selección de las alternativas posibles. Aplicar criterios de selección de las Proyecto alternativas posibles. aplicado. Decidir sobre las alternativas que Nixon, pasan al proceso los de expertos han preparación del hablado. proyecto. Son 3 Profe. análisis Sí, que nos pero, hemos traído o sea, aquí para, el título y por igual, favor, desde, pues, por la cerremos el especialización micrófono. en la ingeniería. Igual era algo que Y ese es el tema que yo había traído aquí para trabajar. como ¿Sí? proyecto de grado, sino que aproveché. Entonces pues, como vamos la en este oportunidad en su momento a dejar de compartir para escuchar de pronto alguna está en consulta. Miremos a ver quién es que tiene o sea, yo qué le digo, el micrófono abierto. y Wilson, aquí estamos. Pues adelante. Ya, listo. Muchas gracias. Jason, por favor. Listo. Bien. Gracias, Nixon. Bueno, tengo Listo. a Karen y a Karen. No sé cuál va primero. Karen. Bueno, ¿hay alguna persona que quiera hacer una intervención en este momento ¿Cuál es la primera? relacionado Karen. con lo que estamos trabajando? Mano arriba, uno Karen, mano arriba, ahora tengo una sola Karen. Profe, buenas noches. Karen. Buenas noches. Hola, Karen. Profe, el trabajo que vamos a desarrollar durante todo el semestre es del tema que escogimos ahorita para la primera fase, ¿cierto? Correcto, sí señora, muy bien. Ok. Vale. Sobre la temática que ustedes seleccionaron, vamos a trabajar. Digamos que en Y este no sé quién es que momento tiene abierto estoy el viendo una micrófono aquí. necesidad y es Profesor, creo que la la compañera información Tatiana, dice pueda ser Tatiana. transferida Así es del incómodo programa porque de no nos deja de capacitación verdad Sí, no nos poner permite, atención a lo que espérame. usted nos está Tatiana, por orientando. favor. a una herramienta que se llama Tatiana. RESTA, que es a donde recogemos la información de todos los pacientes y de toda la historia clínica. Para eso, pues yo hago una Tatiana. verificación y una auditoría. Sin embargo, pues la idea es como Creo que usted por puede mantener silenciarla, migrar. profesor. Sí, ya, eso es lo que No vamos está a desarrollada todavía, es como una idea que Vamos tengo a en el silenciar. momento. Entonces, no sé si lo puedo plantear como monografía o si sería ya otra especie de Está en otro curso, doctor. Gracias, Karen. Mira, es una monografía si lo que vas a hacer es averiguar si otras personas o en otras partes del mundo se han hecho migraciones entre dos sistemas hacia RedCap. Listo. Listo. Gracias, profesor. A ustedes. Entonces ya tenemos en este momento un panorama de qué es lo que vamos a trabajar en nuestro curso, ¿cierto? He querido traer aquí un material de motivación para que nos demos cuenta cómo vamos a estructurar nuestros proyectos. Ustedes vienen manejando mucho esta temática y desde aquí vamos a estructurar nuestro proyecto con base en la matriz del marco lógico para llevarlo a la herramienta, hacer la simulación en la herramienta de la MGA. Es un ejercicio que si uno hace de manera muy juiciosa los aportes acá y reflectivos y con aportes reflexivos, aportando, ¿qué sucede cuando llevemos a la herramienta? Simplemente es alimentar y ella tiene muchos procesos internos que ya están parametrizados y nos va a entregar unos datos para luego nosotros analizarlos, en la última fase analizarlos bajo la teoría del valor y tomar una decisión. Para eso sería el fin último del curso, ¿no? Entonces, estoy presto a atender cualquier inquietud que tengan en este momento. Hola, profe, buenas noches. Buenas Noches a noches. todos. Una inquietud, lo que pasa es que llenando, digamos, el tema de la matriz y con respecto a lo que mencionabas ahorita, quiere decir que cada integrante del grupo debe coger una postura de si está a favor o en Sí. contra del proyecto. Toma O un pueden rol, haber, ¿no? Un rol, sí, pueden haber varios, pero lo pueden, importante es que haya roles, ¿cierto? Diga usted, sí, desde el beneficiario se va a analizar esto, ¿sí? lo que pasa es O que, puede, digamos, de la matriz que nosotros llevamos, ya hemos participado varios y pues son los mismos roles, o sea, están a favor. ya, perfecto. Entonces, por eso era como la duda. Sí, listo, sí. Pero la reflexión hace que ustedes deben tener en cuenta es que si bien
nosotros proponemos solución a una problemática que es latente en la comunidad. Hay gente que, como les manifestaba hace un momento, hay gente que la podemos generar impactos y hay que analizarlas, ¿no? Hay que analizar todas esas situaciones para que el proyecto sea exitoso. Pero bueno, en este primer momento vamos a tener en cuenta esa situación y ya cuando hagamos el siguiente ejercicio, que comenzamos a trabajar ya con el árbol de problemas y objetivos, vamos a clarificar un poco las ideas referentes a nuestra propuesta como tal, ¿no? La sugerencia es a que cuando hagamos participaciones dentro del foro, condensemos un poco la información, ¿cierto? No, yo me doy cuenta que en los foros, miro yo el día de hoy y me encuentro con gente que dice, participó un foro, 30 participaciones en un solo grupo. Entonces, a uno le causa extrañeza, va a mirar y el primer aporte. Buenas noches, compañeros, mi nombre es tal persona, estoy dispuesto a trabajar. Primer aporte. Segundo aporte. Sí, compañero, estoy de acuerdo, mi número de teléfono es tal. Tercer aporte. Pues yo propongo esta idea, listo. Y así nos vamos llenando los foros. Entonces, cuando hagamos el aporte, tratemos de condensar la información. Diga usted, ya vamos a trabajar en el proyecto de la formulación del árbol de problemas. Entonces, vamos a un poco a simplificar los aportes, ¿sí? Para que aquí dice que no la deja ingresar a la plataforma, sí está abierta, ¿no? Que hay un mensaje de una compañera. Bueno, entonces la sugerencia y recomendación es esa, que tratemos nosotros en lo posible de hacer aportes muy significativos para no saturar los foros, ¿no? Tenemos la opción de conectarnos por Teams, yo creo que se les compartió esa dirección. Durante los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estamos abiertos en ese canal de Teams en las mañanas con la posibilidad de que que formulen alguna inquietud que tengan sobre el ejercicio que venimos desarrollando. Cuando no se pueda atender, yo les enviaré un mensaje informándoles que no se va a atender por X o Y circunstancia. Por ejemplo, para la próxima semana hemos sido invitados a una visita de una institución desde el ministerio, entonces es posible que estemos en ese horario establecido trabajando en esa visita, pero apenas haya la posibilidad, se trate en lo posible de dar solución a las inquietudes. No nos desesperemos, que no me contestan, que estoy aquí ya desde cuándo no. Yo hago el barrido porque tenemos un grupo muy considerable de estudiantes que están participando, matriculados en el curso. La idea es que logremos un buen curso, una buena dinámica y tranquilamente vamos a aprender de manera mutua. Aquí los perfiles profesionales son muy interesantes, gente con mucha experiencia, hay que aprovecharlos. Y Alejandra, ¿y qué le digo? Y podemos sacar adelante un buen curso. Jason tenía la mano levantada. Jason. Buenas noches, compañero y tutor. Jason, Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, señor. La cuestión de la matriz 3x3, tengo muy poca experiencia en la elaboración de matriz 3x3, entonces quería saber si hay algún CIPA donde me expliquen o hay algún artículo donde pueda averiguar algo profundizado donde pueda averiguar sobre matriz 3x3. Listo. Por favor, compártanme un correo por el interno y yo le comparto un material para que un tutorial para que lo maneje. ¿Listo? No hay problema. Con mucho gusto, Jason. José Ramón, ok, ya mismo se lo... Por favor. Gracias. José Ramón tenía... Sí, señor. Buenas noches para todos. Es que en el grupo que yo estoy, en el foro, de pronto el profe se dio cuenta, yo hice las entregas que se han determinado, pero en el trabajo grupal no se ha podido, entonces yo ya propuse un tema inclusive. Entonces no sé qué posible, profesor, pues de continuar y pues yo sigo haciendo los aportes, pero pues continúo solo porque pues uno no se puede bloquear.
los compañeros, considero. Igual aquí somos adultos. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué le sugieres? Tenemos un compás de espera en esta primera actividad que a veces es porque hay compañeros que ingresaron tarde, no han formalizado de pronto algún documento en la institución, entonces no han, incluso ya me encontré con 7 personas, si no estoy mal, que suspendieron la matrícula del curso, entonces todas esas situaciones se pueden presentar, no puede ser de que sea, vamos a revisar su grupo, ¿sí? José Ramón, reviso el grupo y le miro y hacemos un contacto primero con ellos antes de tomar una decisión, ¿no? Lo ideal Bueno, es trabajar en el equipo, no se preocupe, pero pues en un caso extremo no hay problema, ¿listo? bueno, pero igual yo Pero voy a ir sí, intentemos, sí, avanzando porque ya el martes sí, mi señor, es la sí, entrega. el Bueno, martes es la profesor. entrega y hay actividades que son individuales, entonces es Sí, sí. importante que las haya realizado. Muy bien. Bueno, profesor, Carolina, gracias. Buenas noches, profesor y buenas compañeros. Pues mi noches, ¿cómo estás? pregunta iba hacia lo mismo, profe. Es que en el grupo de nosotras solamente estamos una compañera y yo. Ella no pudo entrar al Ajá, CIPAS, pero pues yo sí estuve. Y nosotras ya estamos haciéndole la matriz y tenemos los 5 involucrados de la ujú, problemática que nosotras escogimos. Entonces la pregunta es esa. Presentamos el trabajo nosotras dos porque los otros no han sí, dado señales de vida. sí, esa es la recomendación que está en la guía, ¿no? Inscribir en el proyecto el día de la entrega únicamente los que hayan participado. Hoy hice Ah, un análisis de alertas para las ujú. personas que no han participado. Se les compartió un mensaje, se les envía un mensaje. Esperemos que este fin de semana revienten ese foro, que así puede ser, Ah, ¿no? bueno, profe, sí, Ojalá. porque nosotros sí ya Listo. participamos y estábamos a la Sí, espera de sí, eso. Bueno, no se muchas preocupe. gracias. Con mucho gusto, Carolina. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Pues bueno, si no hay más participaciones, yo les invito aquí, aquí. Y si no hay más solicitudes, inquietudes, les invito a participar de manera activa, mucho dinamismo, cualquier inquietud, no duden en formularla. Para eso estamos, para atender. Repito, aquí el aprendizaje es mutuo y haremos un buen curso, no se preocupe. Bueno, les agradezco mucho la atención y en próxima oportunidad estaremos en contacto, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, profe, muchísimas Vendemos gracias. entonces bueno, Hasta luego, suspendemos la gracias. grabación. Gracias, profe, hasta luego. Esté muy bien. Hasta Gracias, luego. profesor.